mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Re 107.3. Portate bien. O no tanto. Carla Pelliza. En las mañanas de Re. 10 de la mañana, 15 minutos. Le doy la bienvenida a Roberto Salvarezza. Él es científico, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Roberto, buen día. ¿Cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos en este momento tan especial. Ayer la verdad es que estaba todo un país conmovido por lo que fue esta primera etapa de la investigación del CONICET en el fondo del mar argentino, ahí en Mar del Plata, ese cartel agradeciendo a todos por bancar durante este proceso con éxitos y récords absolutos en las transmisiones en vivo en el canal de YouTube. Contanos un poquito, vos que conocés el palo y que siempre militás ahí, en principio, ¿Cómo viviste vos esta experiencia y qué es lo que para vos significa? Bueno, vos sabés que yo soy investigador superior del CONICET y también he sido presidente. Me tocó impulsar en el 2012-2013 lo que fueron las primeras expediciones Talud 1, Talud 2, que en ese momento utilizaban el barco Puerto Deseado para realizar las exploraciones, así que para mí ha sido una enorme emoción ver a mis colegas trabajando, recogiendo información de este mar argentino, que te acordás vos bien, tuvo una propuesta muy importante que fue el proyecto Pampa Azul, lanzado por Cristina ya en el año 2013, la ley Promar, el 2014, o sea, tiene un entorno de soberanía y aparte tiene esto tan conmovedor de ver a nuestros científicos allí explorando nuestro mar. La verdad, y en un momento en que vos sabés lo que está pasando con el CONICET, ¿no? La situación que se vive con investigadores a los cuales se les titula de casta, de ñoquis, y se desprestigia toda su labor. Bueno, han mostrado a la sociedad todo lo que pueden hacer, aún en estas condiciones, ¿no? Así que bueno, la verdad que ha sido muy emocionante para mí. Sí, además, fascinante esta posibilidad de mostrarle a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que hace, para qué sirve la ciencia argentina? Las cosas fascinantes que se pueden descubrir y que desconocíamos, que sin esta oportunidad no las hubiéramos conocido, no hubiéramos sabido que existían, y la masividad que consiguió, ¿no? Porque eso también es loco, porque vos por ahí podés hacer una conferencia, un paper, explicarlo de la forma más didáctica posible y tenés 200 personas del otro lado, pero acá era impresionante la masividad. ¿Te sorprendió eso? ¿Cómo se rompió esa barrera y se llegó a tanta gente, tanto acá en Argentina como en el resto del mundo, que empezaron a hablar también de la situación de la ciencia en nuestro país? Mirá, yo creo que ha tenido como dos facetas, ¿no? Una, el tema de la atracción que ha tenido por lo que es la exploración del fondo del mar, ¿no? Que como algunos aspectos de la investigación, como el caso de la paleontología, atrae muchísimo al público en general, pero también porque hay un aprecio de la sociedad de lo que hacen los investigadores de nuestro país, ¿no? Ustedes saben que cualquier encuesta que ustedes hagan, los científicos y los docentes universitarios están a la cabeza de la apreciación social. Entonces se combinó, a mi entender, varias situaciones. Uno fue lo maravilloso de poder observar lo que es la profundidad de nuestro mar, y vuelvo a repetir, nuestro mar, porque hoy es un punto de disputa geopolítica. Combinó esto con el tema de la apreciación que tiene la palabra CONICET en el público, la seriedad, el hecho de que se sabe que si hay algo que va a mostrar CONICET es algo serio, es algo validado,
Y por otro lado también esa sensación que también debe haber pesado, ¿no? De que hay un intento de ataque que bien claro a la institución, y eso ha sido un combo que ha terminado en diría, en esta vitrina o vidriera tan espectacular que ha sido esta campaña, ¿no? Ayer tan conmovedor la despedida. Yo pensaba, ¿no? Para que esto vuelva a suceder, Milei tiene que abandonar estas políticas, hay que detenerlo, ¿no? Si no, no va a haber ciencia el año que viene o el otro año, en la próxima expedición, seguramente no habrá científicos argentinos. Muchos de ellos se van a ir al exterior, lo cual es muy triste. Por eso es una situación muy compleja, y para los que queremos profundamente a la ciencia de nuestro país, a la institución, sentimos que es un momento muy difícil de explicar, ¿no? Muy difícil de explicar. Roberto Gaby del Elisi te saluda. Me dan ganas de preguntarte mil cosas, mil, pero arranco por mi parte, digamos, tratando de analizar un poco, sobre todo para que vos que sos científico y además que, digamos, estuviste en una posición muy importante en el Estado, nos puedas explicar por qué es una pavada cuando hay mucha gente que te dice, bueno, pero esto se hizo con fondos de el Smith Ocean, que son yanquis y que vienen acá a querer mapear nuestro suelo para venir a robarse cosas, y otra de las cosas que dicen es justo ahora lo vienen a hacer, es como si fuese un ataque esto al gobierno de Milei, digamos, ¿no? Como que el CONICET contra Milei, cuando en realidad me gustaría que vos nos cuentes primero lo que te preguntaba sobre el tema del financiamiento y esta idea de que lo público y lo privado de alguna manera muchas veces se den la mano para poder avanzar en este tipo de investigaciones, y la otra es cuánto demora en tiempo organizar esto. Bueno, esto son preguntas centrales, ¿no? Porque ha habido dentro de esta aceptación masiva de lo que ha sido la actividad del CONICET, también estas repercusiones de algunos sobre que, bueno, que era un barco de Estados Unidos. Yo quiero volver al primer punto, antes de pasar al segundo, que es que seguramente si se continúan las políticas del gobierno nacional, el año que viene no va a haber científicos argentinos en un barco de Estados Unidos. Seguramente va a haber científicos de otra parte en un barco de Estados Unidos. Entonces, el primer punto aquí es destacar claramente que ha sido una iniciativa que ha llevado adelante la institución argentina con científicos argentinos. En segundo lugar, decirles que, dada la desidia del gobierno de Macri, las dos embarcaciones que tiene el CONICET, una, el puerto de Deseado, está inutilizable, y otra, el Austral, recién está empezando nuevamente a poder funcionar. Y que este último carece de esta tecnología ROV, que es la que permite este vehículo, no está disponible en ese caso, ¿no? Con lo cual no se podría haber hecho. Y en tercer lugar, recordar que Argentina tiene, el CONICET tiene colaboración científica con muchísimas instituciones del mundo, de distintos países, desde lo que es Estados Unidos, Francia, Alemania y China. Con todos colabora y comparte datos científicos, ¿no? El problema luego, que podemos discutir, es, bueno, cómo se utilizan, ¿no? Pero me parece que en este momento esa discusión es, que diría, de segundo orden frente a lo primero. Si esto no se hace, si esto no se difunde, si no podemos detener y cambiar las políticas que hoy en día el gobierno nacional está aplicando a la ciencia argentina y al CONICET, no va a haber más investigadores argentinos en un barco de ninguna bandera del mundo. Y eso va a ser lo más grave. Vos decías, esto claramente empezó, digamos, esta investigación del mar profundo comenzó hace un tiempo, 2012 y 2013 decías, ¿no? Fue cuando se cumplieron, ¿te acordás? Todas esas iniciativas, sí, que fueron desarrollándose en el Pampa Azul. Claro. ¿No?
que fue este proyecto. Y esas dos embarcaciones a las que vos haces referencia, hoy están, digamos, o sea, nosotros, Argentina, contaba con 2 embarcaciones, probablemente, imagino que en ese momento no con esta tecnología que estamos viendo del Smith Ocean, pero, digamos, Argentina contaba o cuenta, ahora inutilizable, con 2 embarcaciones para poder hacer ese tipo de exploraciones. Sí, Argentina tenía en ese momento 2 barcos del CONICET, que eran tripulados por la Armada Argentina, pero eran barcos del CONICET, el puerto deseado, que hoy está inutilizable, y el Austral, que lo compramos por allá, creo que fue el 2014, más moderno y que está en condiciones de navegar, pero no tiene la tecnología que tiene este barco. Sí. Y a su vez también hay otros barcos que son el INIDEP, que tienen capacidad, son modernos, pero que tampoco están dotados de esta tecnología. O sea que en este caso se recurrió a una embarcación que podía llevar adelante una exploración de la envergadura que se hizo. Pero hay que recordar que esto no es nuevo, que nosotros venimos investigando en nuestro mar y que eso fue una política del Estado Nacional para defender la soberanía en nuestro mar, en un momento en que todos saben que es un lugar de disputa geopolítica con una potencia extranjera que está hoy en día teniendo nuestras islas Malvinas y el entorno de esas islas, el mar. Roberto, me agarro de uno de los conceptos de estas ideas que repetiste varias veces, que es esto de que no vamos a tener más científicos argentinos en barcos de la nacionalidad que sea si estas políticas se siguen profundizando, y seguramente todos los que estuvieron ahí y que están en ese barco y que después van a tener que analizar todas las muestras que tomaron, así que después también te voy a consultar por eso, ¿no? ¿Cómo sigue un procedimiento, un proceso de investigación científica una vez que se toman las muestras? ¿Cuáles son los próximos pasos? Pero quería consultarte puntualmente si ya hay datos, hay un panorama, hay alguna especie de escenario de cómo está hoy la ciencia argentina después de lo que fue el gobierno de Macri y en este año y medio de Javier Milei. Si ya se sabe cuántos científicos se están yendo o cuántos científicos no se están formando por el tema de las becas también que se dan en el CONICET. ¿Hay algo de información sobre eso? Sí, nosotros tenemos bastante relevado el sector. El CONICET ha perdido alrededor de 1.100 científicos, técnicos y administrativos, debilitándose una institución que venía recuperándose. Pensemos que en el periodo 2019-2023 se creció en el financiamiento y se continuó la política de incorporación de científicos. Bueno, nosotros ya en este año y medio largo de Milei hemos perdido alrededor de 1.100 científicos en CONICET, y tenemos que pensar que hay otros 3.000 que se han perdido en la Comisión de Energía Atómica, en el INTI y en el INTA. O sea que hemos perdido más de 4.000 investigadores, lo cual es un desastre para un país que hoy tiene la tercera parte de los investigadores que tiene Estados Unidos, que tiene Israel, que tiene Corea, que tiene Alemania o que tiene Francia. O sea, nuestro país hoy estamos en una situación de pérdida de recursos humanos cuando tendríamos que tener muchos más. Y por el otro lado, estamos en el peor momento de financiamiento de la ciencia nacional desde los 2000. Hoy Argentina invierte en ciencia, gracias al gobierno de Milei, como los países más pobres y más subdesarrollados del mundo. Ese es el escenario real: pérdida de recursos humanos, pérdida de financiamiento, con los esfuerzos que se hacen, como en el caso de la provincia de Buenos Aires y la Comisión de Energía Atómica, por la Comisión de Investigación Científica de la provincia, por decisión de su gobernador, Axel Kicillof, de seguir poniendo becas, seguir poniendo cargos de investigador, poder seguir poniendo subsidios de parte de la provincia para hacer investigación. Pero sin embargo, como todos ustedes saben, no alcanza para detener la destrucción que lleva adelante el gobierno de Milei. Roberto, pensaba que la dificultad, ya no sé si es por ignorancia o porque, digamos, hay una cuestión manifiesta de dañar y de denostar todo lo que venga, digamos, del Estado y que genere además soberanía de este gobierno,
de tener esta mirada economicista prácticamente de todo, y entonces denostar la ciencia justamente porque, digamos, hay muchas de las cosas que se hacen que, digamos, no tienen una aplicabilidad inmediata o porque a priori en el corto plazo no deja guita, como esto que acabamos de ver, ¿no? Este recorrido que hicieron en Mar del Plata nuestros científicos durante 20 días, en lo inmediato da la sensación de que no tiene una aplicación ya. ¿Por qué es importante poder explorar, poder hacer este tipo de investigaciones, aunque no tengan una aplicabilidad inmediata, para la soberanía de nuestro país, pero además que sí a futuro, digamos, en un futuro inmediato o en un futuro no tan inmediato, tengan algún tipo de aplicabilidad? Mira, la riqueza del fondo del mar es muy importante. Si uno mira cualquier proyecto que se intente llevar adelante, ya sea proyectos de extraer riqueza, como puede ser la pesca, o bien puede ser también relacionado con la posibilidad de tener riquezas minerales en el fondo del mar. Ustedes saben que se estaba avanzando en lo que era la posibilidad de hacer offshore en justamente a 400 kilómetros de Mar del Plata. O sea que hay muchísimos temas que están relacionados con el mar y su conocimiento, ¿no? Si no conocemos, en primer lugar no podemos defender, no se defiende lo que no se conoce, por lo tanto conocer, el hecho de conocer ya es tener una defensa de nuestra soberanía. Y después hay un montón de temas que hacen a la biología marina que uno tiene que tener en cuenta con cualquier proyecto de desarrollo económico sustentable, sostenible, que se quiera desarrollar en esos lugares, ¿no? Así que en ese sentido hay que valorar el conocimiento básico, porque sin ese conocimiento básico, sin esa ciencia básica, después es imposible desarrollar proyectos tecnológicos aplicados, desde temas tecnológicos hasta temas que hacen a lo que es la parte ambiental, al cuidado ambiental de lo que tenemos, ¿no? De nuestra propiedad, que es ese mar tan rico. Y otra de las cosas que vimos a lo largo de estos días es que en un momento nos enteramos que una de las becarias que estaba arriba del barco se le terminaba la beca, ¿no? Y que no tenía noticias acerca de qué iba a pasar, digamos, con ella. Y también hace algunos días, la semana pasada, hubo un acampe acá en el Polo Científico, hubo manifestaciones en diferentes lugares del país de trabajadores y trabajadoras del CONICET, y que nos advertían de la cantidad de becarios que están en una especie de limbo, que este mes se les termina, digamos, su beca, y que no saben si van a poder ingresar o no al organismo, más la cantidad de gente que aplicó para ser becario, que también están en esta espera de no saber qué va a pasar con ellos. ¿Tenés información? Porque entendíamos que la semana pasada tanto Genua como Salamones se iban a juntar para, digamos, tomar una decisión. ¿Hay información al respecto? Mira, yo no la tengo en firme en qué momento se van a concretar incorporaciones a la carrera del personal científico. Ustedes saben que tenemos becarios, esos becarios, que son muchos, en diferentes cohortes, se están acercando muchos a la finalización de la beca. Y esos normalmente tenían una trayectoria, muchos de ellos que eran seleccionados podían continuar en la carrera de investigador. Al bloquearse la carrera de investigador, toda esta gente, aquellos que están transitando el doctorado, ven que el futuro es muy complejo. Y aquellos que están al borde de la terminación de la beca, hoy, imagínense ustedes, ¿no? Toda la inversión que han hecho de su trayectoria académica para poder continuar en esto tan hermoso, tan lindo que es la investigación científica, termina siendo frustrado, ¿no? Así que no sabemos qué va a hacer el CONICET, cuántos cargos va a dar, qué va a pasar. La verdad que es toda incertidumbre sobre tantos jóvenes, que son jóvenes brillantes, que tienen muchísima formación y que Argentina los puede perder, ¿no? Por eso el otro día, viste, nosotros hablábamos de los esfuerzos que hace la provincia, estamos poniendo
en esta convocatoria 35 cargos del investigador que los estamos dando, 50 cargos para personal técnico, 150 becas doctorales. Bueno, la provincia trata de recuperar y de darle cierta certidumbre a aquellos bonaerenses, porque estamos trabajando con los científicos que están radicados en la provincia, puedan tener alguna posibilidad de continuar. Por supuesto que tendríamos que tener el cuádruple, el quíntuple de cargos, pero bueno, eso no lo podemos hacer, ¿no? Pero sí estamos dando el gesto de que nosotros sí seguimos dando cargos para investigadores, para que los becarios puedan continuar su trayectoria. Me agarro de esto, Roberto, de esto que están haciendo en la provincia. Vos fuiste ministro nacional, así que te voy a consultar, ¿no? Pensando como espacio político, desde el peronismo, desde el campo nacional y popular, ¿cómo se reconstruye esto? ¿Cuáles son las políticas nacionales que hay que adoptar para, como se hizo en la época de Néstor, en la época de Cristina, que hubo un pico de repatriación enorme de científicos, sobre todo teniendo en cuenta que esto seguramente inspiró a muchos pibes y pibas, ¿no? A decir, che, mirá qué copado esto de investigar, de la ciencia, y de golpe por ahí se ponen a googlear y ven que no van a tener posibilidades, que les pagan 2 mangos, que se tienen que ir, que no pueden apostar al país. Bueno, teniendo en cuenta que probablemente haya una masa muy, muy grande de gente que ahora tenga ganas de abocarse a esto y esperando que en algún momento vuelva un gobierno popular. ¿Por dónde se encara la reconstrucción, una vez más? Mirá, lo hicimos, se hizo, ustedes recordarán, por allá, por el 2001, Argentina tenía una situación similar, tenía 1,4 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa. En el periodo 2003-2015, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se logró llegar a 3 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa. Revertimos un éxodo que se había profundizado, recuperamos 1.200 investigadores con el programa Raíces. O sea, se puede hacer, pero el daño que se ocasiona es enorme, el retroceso es enorme, los proyectos que se continúan es enorme. Todo eso es lo que está causando Milei, y por eso es tan importante frenarlo, ¿no? Esto de que la motosierra no llegue es muy importante, y por eso es tan importante las elecciones que tenemos ahora, ¿no? Que son dos escenarios, en septiembre y en octubre. La población tiene que defender la ciencia de nuestro país. Es muy importante. Yo sé que estamos defendiendo a los jubilados, tenemos que defender los hospitales, la salud pública, el Garrahan, pero también tenemos que defender esto tan hermoso que es la ciencia de nuestro país, puesto al conocimiento de los argentinos, ¿no? Absolutamente. Roberto, un placer charlar con vos. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Un abrazo. Roberto Salvarezza, ex ministro de Ciencia de la República Argentina, actualmente presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Esto me parece como súper gráfico para explicar, ¿no? Camino a las elecciones, que también es el foco que hacía él y que hace Axel en toda la campaña, de la destrucción versus la gestión. Esto es muy, muy gráfico de cuál es el impacto de las políticas de Javier Milei en un área que, como decía Gaby, por ahí a veces es difícil de medir, de sentir, de palpar, de cuantificar. Bueno, acá lo estamos viendo, ¿no? La veo a Mica del otro lado, con un rato va a entrar, remera del CONICET, con los principales hallazgos. Digo, es remera, chicos. Sí, es remera. Es fantástico lo que sucedió. Hemos visto, hemos leído de todo. Me parece que ahí se conjugan varias cuestiones. Una es, digamos, escuchar gente que sabe, sí, ¿no? Sabiduría, templanza, tranquilidad, en contraste a todo lo que estamos viendo, que es ignorancia, gritos, violencia, insulto, ¿no? Un poco eso. Sí. Pero por otra parte también pienso que de todo esto se puede decodificar para digamos, la gente de a pie que se copó con todo esto. Digo, no nosotros, no la gente del campo nacional y popular, que sabemos que militamos todo, que estamos todos enfervorizados con el streaming. Pero hubo mucha gente que se copó con esto, que por ahí ni siquiera le interesa la política, ¿no? Entonces pienso cuánto de esto se puede decodificar a la hora de ir a votar y entender que gobiernos como el de Javier Milei
no le interesa para nada poner, digamos, financiar proyectos científicos, financiar o tener soberanía científica y tecnológica en nuestro país. ¿Cuánto de eso puede derramar a la hora de ir a votar? Esa tarea de la militancia, de la dirigencia, Exacto. de los medios de comunicación, que me parece que en esta están todos bastante atrás de la misión del CONICET. Sí. ¿no? A mí me pasó una cosa cuando veía más que el stream en particular, el furor que generó, que no pude evitar trazar un paralelismo, y esto los años nos tiran encima, con lo que pasó con la Carpa Blanca. ¿Sí? En otra época, en otro tiempo, en un contexto en el cual las discusiones eran otras y con otras herramientas. Digo, y la Carpa Blanca era un gesto de lucha, de discusión, y por la cual pasaba un montón de gente que por ahí no tenía ni militancia ni siquiera incidencia con lo que se discutía en la época con la docencia, con el deterioro de la docencia. Bueno, yo creo que con los tiempos que corren y con los recursos que tenemos hoy, lo que pasó con el stream del CONICET y el furor que tuvo, ¿sí? El contraste de gente mirando en vivo a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, digo, era muy muy fuerte lo que pasaba. Me da una sensación similar a lo que fue en su momento el símbolo ese de la Carpa Blanca en pleno menemismo. Puede ser. Bueno, veremos cómo sigue todo esto. Obviamente después viene más expedición, van para el lado de Uruguay, también agua en brasilera, Brasil. después vuelven para la Argentina Van a más volver, adelante. van a volver. Exactamente.